Ningún problema, ¿Sí? ningún problema. Bueno, buen día. Vuelvo a saludar a los que han ingresado en este momento. Entonces, soy la profesora Claudia Laclau. Estamos en el seminario universitario, en el taller 3, preparándonos para el ingreso a Ingeniería en Sistemas de Información. Estábamos conversando recién y había algunas consultas. Sí, los escucho. Sí, profe, le Sí, consulto. sí, El Lautaro. taller de avance, el taller de avance es aparte de las lecciones. Por ejemplo, si nosotros no pudimos hacer la lección uno, o sea, la desaprobamos, nosotros podemos rendir igual el taller de avance, ¿no? Sí. Vos podés rendir, vos todo podés y tenés que rendir, ¿sí? Es decir, acordate, tenemos 2 talleres de avances, 3 en realidad, 2 talleres con la modalidad de evaluación tipo parcial, ¿sí? El primer taller que vamos a tener el sábado que viene, ¿eh? El primer taller Ujú, que sí, vamos a sí. tener el sábado que viene, bueno, ahí vamos a realizar una la evaluación va a ser de la modalidad de cuestionario. ¿Sí? Entonces nos vamos a conectar a las 8 de la mañana y van a necesitar primero su DNI, para identificarse. Entonces voy a tomar asistencia, entonces tengan a mano su DNI, cámara y micrófono. ¿Sí? Así que si quieren, mientras estamos acá así charlando, antes haciendo las consultas, pueden probar sus cámaras, a ver si funciona bien, sus micrófonos, así como Lautaro acá que recién hizo una consulta. Entonces pueden probar cámara y micrófono. Van a necesitar las dos cosas para la evaluación, el taller de avance. Bueno, en este taller de avance, en el primero que vamos a tener, acuérdense que ¿qué temas entran? Lo del taller 2 y el taller 3. O sea, lo del sábado pasado y lo que veamos hoy. ¿Sí? Y O las, sea, que, y disculpe, las lecciones, a ver, termino de explicar y si quedan dudas, me preguntan. ¿Les parece? Y las lecciones que semanalmente van rindiendo. ¿Está? Las lecciones ustedes tienen que rendir. Si en alguna lección no les va bien, ustedes tienen 2 instancias de recuperatorio para lecciones y talleres de avance. Acuérdense que el taller de avance 3 es la sumatoria de todas las lecciones. Sí, escucho. antes que Otra nada, duda? disculpe, Sí, sí. Maxi, ¿cómo antes que podrías nada, poner, disculpe, discúlpame, ¿podrías poner tu nombre completo, por favor? ¿Cómo es tu nombre? Maxi, ¿puede ya, ser? ¿Cómo? sí, ya Dale. pongo el nombre, joder. Bueno, perfecto. Sí, Profe, y te escucho, Maxi. Maxi, ¿sos? no Maximiliano. está hablando Lautaro, pero voy a esperar que hable Maxi, no tengo ningún problema. ¿Podría cambiar usted mi nombre, profe? Que no encuentro la Acá, a ver, renombrar. Decime cómo es tu nombre, Maxi. Maximiliano Nali. Nali, Maximiliano. Maximiliano. ¿Cómo? Nali, N-A-L-L-I. Qué N. vergüenza. Ah, Nali, listo. Aquí te veo en la lista. Nali. Muy bien, dale. Te escucho, Bueno, Maximiliano. Sí, perfecto. bueno, entonces, si yo no mal recuerdo, usted dijo de que que la instancia de evaluación será el taller 2 y el taller 3 o el taller uno también o no. No, el taller uno no. Ok, de acuerdo. Eso y una última pregunta, Sí, si no es problema. no hay problema. En la lección 3 nos pide responder varias preguntas.
nos pide responder varias preguntas. Hasta ahí está todo bien, pero hay un problema con la comisión ICI 3, que por lo menos yo tuve, Sí. que en el resto de cursados, en el horario de la materia, se ve que solo hay el curso 3 hasta el tercer año o segundo. Después del cuarto y 5 es solo curso 1 y curso 2. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No entiendo tu pregunta, Maximiliano. ¿Puedes repetírmela? Eh, bueno, ya voy. Espere un toque. Espere un toque, espere un toque. Sí, ¿lo vas a escribir? Am, sí, Yo te escucho, nada más que por ahí se corta, pero nos vamos a entender. ok, ok. Me decís que sí, En el primer año de, pri- primer año de cursado de la facultad, ¿me hablas? sí, del primer año de cursado de la facultad, está Sí. curso 1, curso 2, curso 3 y curso 4. Hasta ahí todo bien. En el segundo hay curso 1, curso 2 y curso 3. En el tercero solo hay curso 1, curso 2, cuarto lo mismo y quinto lo mismo. Ajá. Es decir, lo que son de la comisión ICI 3, ¿cómo, No, cómo termina? escúchame, no, Maximiliano, escúchame. Esta comisión, esta organización en comisiones eh, es solamente para el curso de introducción a la carrera, para el módulo de introducción a la carrera. Para los ingresantes tendrán otro tipo de agrupamiento. Yo no sé si cuando vos ingreses a primer año vas a seguir en esta comisión, en la comisión 3. Mm. No lo sé, no te lo puedo decir. Está, ¿sí? Ah, sí. Esto no es de aquí hasta que vos te recibas. No. Este agrupamiento es para el seminario universitario. Nada más, terminamos el seminario universitario y cuando ingreses a la facultad te dirán en qué comisión estás. ¿Sí? Ah, ok. Entonces en la lección tengo que copiar todo el horario, ¿no? ¿Cómo? Entonces, en la actividad que pide la lección, tengo que copiar todo el horario. Bueno, no copiar, sino escribir. Profe, creo que él se refiere a la actividad de la lección de las materias y en qué horas se cursan cuando ingresamos a la facultad. Sí, Ajá, pide los miércoles. claro, depende de la comisión, ¿no es cierto? Claro, va a depender de la comisión al que vos te referís a la actividad que están solicitando. Sí, esa misma actividad. Ah, yo pensé que está. Bueno, eh, si querés, poné cómo dice la consigna exactamente, si me recordás. Ya en eso voy. Si, si los miércoles tenemos clase, ¿qué, qué materias y qué horas? ¿Y a qué hora? Bueno, si querés, yo digo, un supuesto podría ser que yo lo hablo a esto con la... vos te referís para la resolución de la actividad. Bien, entonces vamos a hacer así. Como no tenés en cuarto y en quinto, vos decís, no están escritas en el horario, el horario de la comisión 3. ¿Eso estás planteando? Sí, sí, eso es justo. Bueno, como tu apellido, en general la organización es por apellidos. También puede ser a elección, se pueden elegir los horarios. Bueno, suponte vos, tomá en cuenta, yo esto se lo voy a decir a la coordinadora, a ver si es factible, lo podemos consultar. ¿Vos cuándo tenés que entregar la actividad?
Hoy, Hoy era hoy. Era claro. hoy. Bien, bien. Bueno, considera el último grupo, ¿eh? La última O sea, comisión. o sea, primero el grupo 4, luego el grupo 2. Exacto. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, Sí, yo en el cuadro puse en la opción de, a ver, un segundo, en horarios de cursado y sí. ya me tira a elegir la carrera y ya me tira todas las cosas del primer año en sí. No me divide por comisión. Por eso yo no probé Ah, cómo está, y eso, le exactamente. Bueno, comparto, fíjense, le comparto pantalla y le muestro, profe. bueno, sí, sí, sí. Los demás entienden lo que está diciendo Juan Pablo, ¿no? Sí, Sí. Sí, profe, a mí me parece igual que él. Claro, entonces no te divide por comisión. No. En el cuadro principal que está a la derecha ponen horario de cursado, eligen la carrera y ya te aparece todo lo cosas. Ah, bien. Bueno, entonces está la solución para la consulta que hizo Maximiliano. ¿Está bien, Maximiliano? ¿Entendés? O sea, no divide, dice, por comisión en el formulario donde tenés que rellenar. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Sería tipo ponerlo, eso te iba a preguntar, profe, si había que Sí. poner los horarios de cursado del 2021, porque ese te lleva a Claro. eso, Y, al horario y cursado 2021. sí, con la Sí, es información que la ustedes única. cuentan. Exacto, con la información que ustedes cuentan. Sí, es el horario de este año. ¿Sí? Exactamente. Bueno, bueno, no, simplemente acá estoy en el cronograma para los que quieran repasar las fechas, ¿sí? Eh, Acuérdense que en la solapa acá de presentación del módulo están las fechas de los talleres, incluyendo los talleres de avance, recuperatorios, y además abajo indica, ¿sí? Cada instancia, cada taller de avance que entra, para que no les queden dudas, ¿sí? Entonces, el 19, que va a ser el sábado que viene, se evaluarán los talleres 2 y 3 con DNI, cámara y micrófono activos. ¿Sí, chicos? Entonces, muy bien. Bueno, también habíamos presentado la clase pasada. Voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? Les habíamos pedido que desarrollaran una actividad que no era obligatoria, estoy hablando sobre el taller 2, ¿sí? Les enviamos una actividad que ustedes respondieron esa actividad enviando un correo. La devolución hasta ayer a la tarde eran 12 los alumnos de esta comisión que habían realizado esta actividad. Entonces voy a compartir un poquito voy a compartir, si me dan un momentito, acá comparto pantalla, y una sugerencia de solución de la actividad planteada. Y como para indicar a ver qué cosas hemos visto, qué
opciones se pueden mejorar. Comparto la pantalla. Sí, recién, o sea, temprano volví a ingresar y vi que había otras respuestas, porque justamente tenían hasta hoy para enviar la actividad. Y esta actividad de repaso era descargar alguna aplicación, se les sugerían estas, como para cambiar el formato de una foto a PDF. ¿Sí? Y después, como estábamos viendo sistemas, presentábamos como escenario un kiosco, ¿sí? Y debíamos identificar los componentes básicos de ese kiosco que ya habíamos visto en clase, que dado este escenario decía un poco de qué se trataba, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos que analizar este sistema y lo que pretendíamos era analizar un kiosco desde el punto de vista sistémico y viendo cómo hacemos para proveerle productos alimenticios a los clientes. Entonces, debíamos definir un objetivo, ver los elementos, es decir, cómo estaba compuesto ese kiosco, identificar algunos de esos elementos, las entradas, las relaciones entre esos elementos, y cuando nosotros sobre esos elementos y relaciones ingresábamos información, se produce un proceso de transformación y obtenemos una salida. ¿Sí? ¿Y qué debían hacer? Enviar a este correo que habíamos indicado una foto, una imagen, pero en formato PDF. Ese correo debía figurar el asunto, que era primordial, el número de comisión, para identificar, porque no solo ustedes enviaban esa información, sino también los alumnos de las otras comisiones, el apellido, el nombre y el DNI. Bueno, la mayoría ha colocado muy bien el asunto del correo. Vamos a empezar por lo básico, digamos. Entonces, es muy importante lo que cuando ustedes envían un correo, el asunto, porque un poco identifica, sabemos qué estamos escribiendo, siempre es como un resumen, ¿no es cierto? Una palabra o un conjunto o una frase que va a identificar el contenido del correo. Entonces, en nuestro caso, era primordial que identifiquemos la comisión, el apellido y el nombre para nosotros, para poder registrar. Entonces, yo tengo registrado quienes mandaron estas actividades como nota conceptual, ¿no? Porque por ahí, para cuando hacemos los talleres de avance, necesitan, les falta medio punto para probar algo o una cosa similar. Entonces, bueno, nosotros ¿qué hacemos? Consideramos asistencia y cuando proponemos alguna actividad, si hay una devolución por parte de los alumnos. Entonces, en la mayoría, el asunto estaba bien formulado, ¿sí? Algunos he visto que no ponían, por ejemplo, el nombre completo, sino ponen, no sé, su sobrenombre. Siempre escriban con mayúscula. Acuérdense que nos estamos formando para ser profesionales, ¿eh? Entonces, escribir en forma correcta y respetar, como dice acá, número de comisión, espacio, guión, espacio, apellido y nombre o nombres, espacio, guión y DNI. Bueno, y después vamos a la solución propuesta. Bueno, yo les voy a mostrar lo que nosotros, un ejemplo de todo lo que han dicho, y me gustaría que ustedes hagan sus aportes, ¿sí? En cuanto a la solución propuesta, y tomamos por ahí de lo que ustedes también han escrito, ¿eh?
Y si creen que pueden aportar algo de lo que aquí dice, será bienvenido. Entonces, objetivo, un objetivo. ¿Cómo debía escribirse el objetivo? En infinitivo. En Muy infinitivo. bien. Siempre tienen que ser verbos en infinitivo. Proveer, vender. Alguno propuso productos alimenticios, ¿sí? ¿Alguno escribió otro objetivo que quiera hacer su aporte? Yo puse generar ganancias. Bueno, generar ganancias. ¿Está? Está bien definido el objetivo, pero acordate que dice acá, nosotros también, está bien definido el objetivo, repito, pero ¿de qué habla nuestro escenario? Ah, sí, yo por eso puse 3. Puse Bien, 3 objetivos. Ajá, bueno, muy bien, exactamente. Algunos pusieron no solo un objetivo, sino varios objetivos. Está muy bien. Entonces, siempre nuestros objetivos tienen que tener relación con el escenario que presentamos y nosotros hablamos de analizar la atención de los clientes para cuando hacen el pedido de un producto alimenticio. ¿eh? Bueno, entonces vos ya te fuiste un poquito más allá y ya pensaste también en ganancias, pero Sí. fijar los objetivos de acuerdo al escenario propuesto. Bien. Yo como vi que te daba el escenario, entonces el primero puse atender el cliente. Ajá, También puse proveer productos alimenticios y generar ganancias. perfecto. Muy bien, muy bien. Después, bueno, nosotros con qué elementos contamos en ese sistema, ¿sí? Con qué elementos fijos, con qué elementos que están y que forman parte del sistema. Algunos de estos elementos que ustedes han puesto, y si alguno quiere hacer su aporte, caja registradora, el kiosquero, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la persona? Estanterías, local comercial, Vidrios, ¿cómo? los vidrios formarían parte, ¿no? Bueno, nosotros podemos, que eso es lo que vamos a hablar ahora, podemos ir al detalle o hacer un poquito más general nuestro análisis. ¿Está? Profe, Sí. yo lo puse como una oración, o sea, no lo puse como 1, 2 y 3. No sé si, o sea, tenemos que usar este formato, ¿no? El 1, 2 y 3 para que se entienda mejor las relaciones, ¿cierto? No necesariamente, ¿No? ¿sí? Es una propuesta. Si vos mientras esté, diga algo similar, es decir, ¿qué tiene que suceder? Nosotros tenemos que ver, si yo digo cuáles son estos elementos, tengo que indicar qué relaciones hay entre ellos. Si yo digo vidrio, bueno, a ver, yo no te puedo decir que no, si después vos en las relaciones me decís, relaciono el vidrio con tal o otro. O sea, mientras yo lo justifique, va a estar bien. Sí. Va a depender de las relaciones que defina entre los elementos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, esto es un modelo de presentación. Yo puedo decir 1, 2, 3, ponerlo. Si hablo de otra cosa, tengo que hacer un punto y aparte, puedo poner ABC, es indistinto. ¿Sí? Entonces digo, bueno, en el local comercial se encuentran las mercaderías, ¿de qué forma? Yo en mi kiosco, o en el kiosco que estoy analizando, me imagino que están en estantes y en heladeras. Ustedes pueden decir, no, yo los tengo en otros lugares. O sea, yo puedo llamar enfriadoras de bebidas, o freezer, no sé, porque mi local comercial se dedica a vender productos congelados, supongo. Entonces puedo poner freezer en vez de heladeras, por decirlo, ¿no? Entonces va a depender
de cómo voy definiendo cómo yo me imagino que es ese sistema. Después, las entradas. Las entradas que nosotros podemos decir, definir diferentes tipos de entradas, como aquí estamos analizando, ¿no? Que hay de tipo material, ¿sí? De tipo energía, de tipo datos, ¿está? Entonces, bueno, los precios, el gusto del cliente, la mercadería, el pedido, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de transformación? El cliente entra al local comercial, yo voy definiendo. Se van realizando pasos, acciones, ¿sí? A partir del ingreso de del ingreso de datos, de las entradas, ¿sí? Ingreso de datos, de materiales, de energía. Entonces, ¿qué pasa? Se sucede un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque el cliente entra al comercio, revisa los estantes y las heladeras, va a comparar precios, marcas, ¿sí? Toma, yo podría poner a lo mejor acá, toma un producto, ¿sí? Entrega al kiosquero junto con el dinero, el kiosquero registra el producto, ¿sí? ¿Qué pasa? Guarda el dinero en la caja registradora, porque yo puse eso como elemento, la caja registradora, y cómo sería mi salida. Es decir, ¿qué pasa? El cliente se retira con qué? Con tickets y el producto en mano, ¿no es cierto? Entonces, la salida, ¿cuál es? La mercadería vendida, es decir, ya tengo un producto menos en mi estante, sigo en mi heladera, tengo un ticket de compra y podría hablar de residuos u otras salidas, mercaderías vencidas. ¿Sí? Más o menos estamos de acuerdo. Sí. Bueno, la mayoría, yo he leído, la mayoría de las actividades están desarrolladas en este formato. Si yo veo algo que está mal expresado, estoy haciendo en este momento una devolución general, pero si hay algo que está mal, que no debe ser expresado de esa manera, se los haré saber a través del correo en la devolución. ¿Sí? Pero tengan esto como referente. Algunos también no me han enviado el archivo en formato PDF. ¿Sí? Han mandado en formato imagen y otros han mandado en formato Word. Entonces, la consigna estaría en parte cumplida, no totalmente cumplida. Eso tengan en cuenta también. ¿Sí? Bueno, me dicen si hay alguna, a ver, alguien levantó la mano para hacer una consulta. Sí, hola, profe, buen día. Sí, buen día. ¿Esto será que ya no podemos entregarle más o tenemos tiempo hasta lo que resta del día? Sí, era hasta antes de la clase, hasta el sábado, pero antes de la clase. Si lo querés hacer, podés mandarlo igual, ¿sí? Será considerada también porque, bueno, hace el procedimiento de bajar la aplicación que más allá de la solución, digamos como que hay dos partes. Una era la solución de la consigna, pero también tenés que sacar la foto, darle el formato PDF, mandarla al correo. Entonces, termina la clase y envíen, ¿sí? Y bueno, también lo voy a tener en cuenta. ¿Está? Perfecto. Profe, buen día. Sí.
Le consulto, así como resolvimos o como explicó esta actividad, ¿podríamos resolver también así la de la lección 3? Porque hay algunos puntos que no tengo claro. Mira, si la lección 3, Alejandro, Alejo. Alejo, bien, Alejo. Bueno, yo te diría que si tenés dudas, si querés plantearlas en el foro o mandarme un mensajito y yo se las planteo o a la profesora Graciela, ¿sí? Porque, digamos, es con ella con quien tienen que tratar las lecciones. Y por ahí ella le da la impronta, ¿sí? Entonces, planteale sus dudas, si querés, mandame a mí y yo termino la clase y se la reenvío. Estamos en contacto, digamos, por si ustedes tienen alguna duda. A ver, estoy mirando. Sí. ¿Sí? Estamos, gracias. Yo tengo una duda también sobre la lección 3, profe. ¿La hago la o la otra profe no? Claro, si quieren, yo les diría lo siguiente. Ustedes resuelvan, ¿sí? La fecha de entrega es ahora ¿hasta qué hora tienen tiempo? Hasta las 23. Bueno, muy bien. Escríbanla y si quieren me la remiten también a mí y yo se las paso también a la profesora Graciela. Ella está atenta porque ustedes tienen tiempo hasta las 23. Entonces, sus dudas, por favor, escríbanle un mensajito o si quieren en el foro o un mensaje a mí y le envío a la profesora para que les responda. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el taller 3. ¿Sí? El taller 3, como ya lo hicimos con los talleres anteriores, tenemos en la primera parte, ustedes ven, estoy compartiendo pantalla, se ve bien, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la metodología para la solución de problemas, pero por medio de computadoras, ¿sí? Entonces, aquí vamos a comenzar a hablar de cómo se diseña una solución, qué es una codificación, cuáles son los pasos para realizar un algoritmo, ¿sí? Conceptos básicos y vamos a hablar sobre lo que son los estados iniciales, finales, intermedios y características de los algoritmos. ¿Sí? Bueno, ustedes ya han visto un poco sobre este material. Vi que sobre la lección 3 vieron también la lección 3. Saben que hoy la tienen que presentar antes de las 23 horas. Entonces, ¿no? Las lecciones están en esta solapa, ¿no? Lecciones. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a hablar directamente sobre el taller porque ya se nos hace tarde. Bueno, entonces, ¿han visto el primer video? Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, en el primer video, ¿sí? Comenzamos a hablar sobre algoritmos, la definición y la diferencia entre lo que es un algoritmo y un programa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver si ustedes ya han visto este video. Luego vamos a ver la última parte, pero para comenzar estoy abriendo el texto donde está la información básica
que ustedes tienen que estudiar. Y lo primero que vemos es qué es programar. ¿Sí? Nosotros lo primero que tenemos que diferenciar es que la computadora tiene dos grandes componentes. ¿Cuáles son? Hardware y software. Muy bien, hardware y software. ¿Sí? Luego tenemos una subclasificación de tipos de hardware y tipos de software. ¿Sí? Existen software que nosotros los podemos crear, nosotros usuarios finales, usuarios intermedios, programadores, ¿sí? Y existen diferentes niveles de software, ¿sí? Existe el software o el programa, es aquel que le indica a la computadora cómo comportarse, qué hacer, cómo, cuándo y dónde realizar las acciones, ¿sí? Existen diferentes tipos de programas. Hay programas que son más cercanos al usuario, es decir, programas que son como más fácil de entenderlos porque son aquellos que se usan con un código que los usuarios lo podemos interpretar de manera más fácil. Y hay programas que son más cercanos a la computadora, que usan el lenguaje de máquina, que usan los ceros y unos, ¿sí? Es decir, pasa o no pasa energía eléctrica. ¿Está? Son los ceros y unos, es lo más cercano al lenguaje de máquina. Después están los programas hechos en lenguajes intermedios que ustedes conocen algún lenguaje de programación. El Java. Java. Pascal. C++. Pascal, C++. El Foxvision creo que se llamaba, otro. Bueno, entonces, vemos que hay una gran cantidad de lenguajes de programación que están entre los algoritmos, que son los lenguajes o la codificación que es la más cercana al usuario, que es más parecida a nuestra forma de comunicación, entre el algoritmo y el lenguaje de máquina. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es un lenguaje algorítmico? Es un lenguaje que nosotros, haciendo un análisis previo de un problema y utilizando el análisis sistémico, podemos intentar resolver ese problema. ¿Cómo? A través de la computadora. Entonces, nosotros a la computadora le vamos a indicar que realice una serie de operaciones, ¿sí? En un orden, y esas operaciones o esas acciones vamos a ver que tienen una serie de características para que se denominen algoritmos, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros debemos definir esas acciones, qué características deben tener y este algoritmo, estas acciones, cómo deben ser realizadas, qué propiedades deben tener para que nosotros podamos decir, bueno, sí, esto es un algoritmo. Por supuesto que un lenguaje informático es aquel que toma el algoritmo, o sea, ¿qué pasa? Tenemos el problema, hacemos el análisis sistémico, ¿sí? Primero buscamos una solución en un lenguaje algorítmico, vamos a ver que hay muchas formas de diseñar un algoritmo, y eso luego lo transformamos a un programa. El lenguaje algorítmico no es comprensible por la computadora, ¿sí? Entonces, una vez que pero sí es más comprensible o más fácil de ser entendido por el programador o usuario. Entonces lo debemos transformar a un lenguaje que sea comprendido por la computadora, ¿sí? Y eso es un lenguaje informático. Y dentro de esos lenguajes informáticos están todos los que ustedes han mencionado. Bueno, dice, ¿por qué debemos transformar un algoritmo o un programa para que la computadora pueda entender?
Es lo que un poquito estuvimos hablando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el lenguaje, el algoritmo, que es comprensible por el usuario, el programador, cuando busca una solución. ¿Qué pasa? Cada una de estas acciones que nosotros vamos a ver, que la debemos definir de cierta manera. ¿Cómo? Como verbos en infinitivo, ¿sí? Eso puede ser transformado en un lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación, aquí hay algunos ejemplos, más los que ustedes han dicho, ¿sí? Que tienen una estructura, una forma de ser escrita. Cuando yo digo grabar, en BASIC va a ser de una manera, en C++ va a ser otra, en Delphi, en Java, va a tener su estructura. ¿Para qué? Para que la máquina lo pueda comprender. Pero a su vez sabemos que la máquina solo comprende dos estados posibles, ceros y unos. ¿Está? Que no es el lenguaje que nosotros entendemos. Entonces, O sea, el código binario. Exactamente. ¿Por qué código binario? Porque solo dos estados posibles. ¿Sí? Binario porque solo dos estados posibles. Entonces, este es el lenguaje que entiende la computadora. Entonces, nosotros a partir de un problema generamos un algoritmo, luego vemos cuál es el lenguaje de programación adecuado para poder implementar, ¿qué quiere decir implementar? Llevarlo a una computadora para que la interprete y de alguna manera obtenemos un lenguaje, elegimos un lenguaje, lo codificamos en este lenguaje y una vez que lo ponemos en la computadora, ese lenguaje es compilado, ¿sí? Y obtenemos un lenguaje ejecutable, un programa ejecutable. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es comprensible por la computadora, es decir, es transformado a este lenguaje binario. Entonces, acá hace una analogía entre lo que puede ser algoritmo y un lenguaje de programación cuando nosotros escribimos un texto en castellano y después lo pasamos a un idioma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo transformamos. Tenemos que respetar las reglas de ese idioma. Por ejemplo, el inglés. Entonces nosotros vamos a tener que respetar la regla de C++. Está cuando yo transformo el algoritmo a ese lenguaje de programación. Sí debe quedar claro que, así como yo en español digo algo, tengo que expresar exactamente lo mismo en inglés o exactamente lo mismo en francés. Es decir, voy a tener que realizar las mismas acciones en ese mismo orden para obtener la misma salida. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros aprendamos o tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es la metodología para la solución de problemas? Un poco lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, ¿sí? Definir el problema. Y luego podemos hacer un diseño de solución de este problema. Realizamos la codificación, aquí ya elegimos un lenguaje de programación, ¿sí? Aquí cuando diseñamos, vamos a diseñar, ¿qué cosa? Un algoritmo. Aquí elegimos un lenguaje de programación y cuando lo implementamos o ejecutamos ese programa, tenemos que hacer prueba y depuración, es decir, no es que la solución lo hacemos una vez y esa solución es única, primero que no es única, y seguramente tendremos que hacer arreglos sobre esa solución, por lo tanto hacemos pruebas con datos reales y vamos depurando, arreglando, es decir, muchas veces tenemos que volver a este paso, al paso de diseño de la solución para volver a arreglar la codificación.
Entonces, este es un proceso, digamos, muchas veces cíclico, porque cada vez que hay un problema, ¿qué pasa? Tengo que ir sobre el diseño, volver a codificar, volver a hacer la prueba y depuración. Todo esto tiene que estar documentado y el mantenimiento pertinente, que es muy importante. Y hay dos tipos de documentación. La documentación interna, es decir, cuando yo voy escribiendo el algoritmo y después en la codificación puedo poner siempre algunos comentarios. Generalmente estos comentarios están escritos entre corchetes, ¿sí? Muchas veces, es decir, bueno, va a depender del lenguaje, pero quiero cada cierta cantidad de líneas o al inicio, o se pone de acuerdo al lenguaje, se pone, por ejemplo, una comilla adelante y sabemos que eso es un comentario, entonces eso sería la documentación interna porque está dentro del programa. Pero además, yo hago capturas de pantallas y digo cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos... bueno, hago toda una descripción de cada una de las pantallas que aparecen y a dónde me pueden llevar, ¿sí? Cuáles serían las salidas, cuáles serían los enlaces, cómo voy yendo de pantalla a pantalla, y tengo toda la documentación, además cuáles son los datos que voy a usar, los campos, cómo se componen los archivos, los formatos, etc. Y después un mantenimiento, ¿sí? Porque no es que lo hago hoy y esto dura para siempre, ¿sí? Puede tener problemas el programa. Yo además siempre tengo que, bueno, o hacer backup o hacer actualizaciones, etc. ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora un poco lo que sigue es un poco lo que estábamos hablando sobre la metodología de solución de problemas. Cómo nosotros lo tenemos que definir al problema. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuáles son los datos de entrada? Estuvimos haciendo esto en el taller anterior, ¿sí? Acá, por supuesto que con más especificidad, vamos a indicar el tipo y cantidad de cada uno de los datos de entrada. Tendríamos que ver cuáles son los datos de salida o la información, ¿sí? Datos de salida o información de salida. Es decir, ¿qué espera el usuario o qué esperamos nosotros de la implementación de esta solución? Y también tendríamos que ver, ¿no es cierto?, el proceso. Es decir, qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder manipular todos esos datos. Bueno, cuando hablamos de datos de entrada, acá acá habla de un ejemplo. ¿Está? Un ejemplo específico y dice, dada una lista de números enteros, contar cuántos son positivos y cuántos negativos. Entonces lo que hace es evaluar cuáles serían los datos. Pensamos, este es el problema, ¿se entendió? Primero debemos entender, así como nosotros hoy hablábamos del kiosco, que era nuestra consigna, o lo que estamos planteando, aquí estamos hablando sobre números enteros. ¿Y qué debemos hacer? Contarlos, ¿sí? Saber cuántos son positivos y cuántos negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dice, como datos tendríamos que evaluar cuáles serían los datos de entrada, cuáles los de salida, y después indicar las acciones donde se transforma la información, el dato en información, ¿sí? Aquí vemos cómo estos datos de entrada permiten obtener
esta información a la salida. Estos serían los pasos a seguir. Entonces, datos de entrada, números enteros. Datos de salida, las cantidades de positivos y negativos. Bueno, entonces debemos ver qué pasa en el medio. ¿Cuál sería nuestro proceso? ¿Sí? Primero dice que deberíamos contar. Aquí sí sería bueno numerar para saber cuántos pasos, cuántas acciones podemos realizar. Porque vamos a ver que hay acciones que son más simples y hay acciones que son más complejas, ¿está? En el proceso. Entonces, acá hay una acción, dice que inicialmente ver las cantidades de positivos, dice las cantidades de números positivos y negativos van a estar en 0. Dice que tomo el primer número y veo. Si es mayor a 0, sumo 1 a los positivos. Y de lo contrario, ¿qué hago? Sumo 1 a los enteros negativos. ¿Sí? Porque va a ser una u otra situación. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora. Sí, profe. Dice, si hay más números, veo, si se ingresa un segundo número, tengo que repetir este proceso. No, acá ya no sería tomar el primer número, sería tomar el segundo número y ver si es mayor a 0, sumo 1 a los positivos. Y si no, sumo 1 a los negativos. Otra vez miro, ¿hay otro número? Tendré que repetir esta acción. Hasta que veo que no hay más números de entrada, entonces sí digo, se terminó. Y puedo mostrar la cantidad de positivos y negativos que hubo. Que esta es mi salida. ¿Sí? Entonces, esto sería algo así como bastante grosso, burdo, digamos, pero sería una forma de introducirnos a la parte de programación. Es decir, yo tengo una entrada y tengo una salida. Esta salida es producto de este proceso, de este análisis. ¿Sí? Y de que fui descomponiendo cada una de las acciones que debía realizar para llegar, para obtener esta información de salida. ¿Mm? Muy bien, entonces, una vez que he diseñado el algoritmo, que es un poco lo que acá intentamos hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, acá lo que explica un poco es que una vez que nosotros entendemos el problema y planteamos una solución, recién podremos decirle a la computadora qué pasos hacer. Porque generalmente la computadora no se equivoca, sino que la computadora sigue los pasos que nosotros le indicamos. ¿Qué sucede? Muchas veces le indicamos un paso, una acción que no debe realizar o nos falta alguna acción, entonces obviamente el resultado no es el esperado. Por eso, primero nosotros tenemos que entender qué hacer para luego plantear qué hacer, qué datos, primero esto, la consigna, ¿sí? ¿Qué hacer? Después, saber qué tenemos como datos de entrada y qué queremos obtener a la salida. Eso tiene que estar muy bien definido para luego indicarle los pasos, los procedimientos, las acciones, para que estos datos de entrada sufran una transformación y me den información a la salida. Es decir, tenga sentido o tengan, decíamos, que cuando son datos era un simple hecho, ¿sí? Después tomaba relevancia ese hecho o ese conjunto de hechos porque tenían
cobraban un sentido porque nosotros necesitábamos esta información, a ver cuántos positivos y cuántos negativos tenemos en una lista, ¿sí? O yo podría decir, bueno, cuántos salieron bien y cuántos salieron mal. Ingreso las notas de los alumnos, o quienes presentaron la actividad y quienes no. ¿Sí? Y entonces podría transformar este conjunto de pasos, pero porque ya tengo otra consigna, ¿sí? Otro escenario. Bueno, si hablamos de algoritmos, contarles que hay muchas formas de hacer algoritmos. Hay muchas herramientas de diseños de algoritmos. Una puede ser pseudocódigo, diagrama de flujo, método de Jackson, diagrama estructurado, que eso después ustedes más adelante van a poder ver y comparar cada uno de ellos. Nosotros en principio vamos a utilizar pseudocódigo. La codificación es la escritura del algoritmo en un lenguaje de programación. En alguno que nosotros, por un lado, estemos formados, pero también depende del problema, es recomendable utilizar cierto tipo de lenguaje de programación. Entonces, para manejar ciertos volúmenes de datos, o si es para una web, o si es para una PC, o si es para... depende del problema, utilizaremos el lenguaje de programación apropiado. Entonces, en ese momento, el algoritmo se transforma en un programa comprensible por la computadora. ¿Sí? Entonces, acá hace una analogía de lo que sería codificación acciones escritas en un algoritmo, en pseudocódigo y en Pascal. ¿Sí? Entonces, inicio aquí es begin. ¿Sí? Escribir es write. ¿Sí? Leer es leer. ¿Está? Nada más que aquí, siempre al final de la acción, debo poner o colocar un punto y coma. Y aquí no necesariamente. ¿Estamos? ¿Se entiende esta imagen? Sí, Profe, Sí, profe. profe, ¿pasa Sí. el español al inglés? ¿Cómo? ¿Del español al inglés? No, claro, la mayoría de los lenguajes de programación, digamos, están escritos en inglés. ¿Sí? Entonces, cuando vos quieras, vos tenés que ver en qué lenguaje de programación elegís. ¿Sí? Entonces, si vos decís escribir, esto sería algoritmia, lo que nosotros vamos a hacer utilizando pseudocódigo. Acuérdense que hay otras formas de representar un algoritmo, no es el único. ¿Sí? Entonces acá dice, bueno, ¿cómo yo transformo este algoritmo en un lenguaje, en esta estructura que aquí he escrito, ¿sí? Que son un conjunto de acciones en Pascal. Así se escribe en Pascal. Entonces, cuando vos aprendas Pascal, te van a enseñar cuáles son, digamos, los parámetros que hay que seguir. Algunos no usan, unos te dicen, bueno, después de la instrucción va un espacio. El nombre del dato no va entre paréntesis, sino entre, no sé, llaves o corchetes. ¿Sí? Está, gracias. ¿Está?
Entonces, como decíamos hoy, los comentarios, por ejemplo, generalmente van entre llaves. Creo que dije corchetes recién. El profe, Lo planteé. disculpe que la Sí. Disculpe que le interrumpe. Sí. Que le interrumpa. Pero en el función Canva, en el lenguaje Canva, es cuando se pone React o se pone a leer también como en Pascal. No conozco ese lenguaje de programación. Ah, pero perdón, no Canva, Java. ¿Cuál? Java. Java. Qué bol. Sí. Disculpe. Bueno, sí, no, es leer. Claro, no es leer, es read, es en inglés, claro, no es leer. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción, me decís? Sí, la instrucción para que lea el valor sería read en Java. En Java. Ya empezamos ¿sí? de vuelta. Sí. Exactamente, es así. Muy bien. ¿Profe? Sí, bueno. Díganme. Tengo una pregunta. Entonces, el algoritmo vendría a ser como una especie de puente entre el lenguaje de programación y nosotros, básicamente. Exactamente. El algoritmo es más cercano al usuario, ¿sí? Y después, Claro. Entonces, yo presento un algoritmo y te digo a vos, programador, que vos sos especialista en Java, tomá, traducime esto o haceme un programa para que mi computadora funcione. Y después, esto mismo lo quiero hacer en Pascal y seguramente por ahí le doy a otro especialista. Cada uno se especializa en algún lenguaje de programación o conoce algunos, pero Claro. después, o una vez que uno conoce un programa en general, estudiar es como estudiar un lenguaje, como estudiar una lengua distinta. Muy bien. ¿Y cuál es el programa más utilizado? El lenguaje de programación. Lenguaje de programación, disculpame. Sí. Y bueno, JavaScript puede ser también, pero hay ¿cómo? varios. Claro, Hay varios, pero JavaScript puede. No es que hay un lenguaje más usado, depende de qué querés hacer, ¿sí? Porque si vos vas a trabajar, digamos, con la web, vas a usar un tipo de lenguaje de programación. Si vos vas a hacer programas que tienen que ver, no sé, con la parte comercial, utilizarás otro tipo de lenguaje. Hay lenguajes que son más eficientes para dar ciertas soluciones. Profesora, Sí. ¿ese lenguaje Pascal es así como muestra? O sea, ¿mezcla el inglés y el español? No está mezclando inglés y español. ¿Dónde mezcla inglés y español? Ahí dice begin, write y después leer. Claro. Pero así es el programa, o sea, mezcla inglés y español. Sí. Qué interesante. Gracias. Profe, le consulto algo. Vio que dice algoritmo en pseudocódigo. Sí, ¿dónde? Ajá, Más sí. arriba, más arriba. Bien. Y dice escribir ingrese dos valores. ¿A qué se refiere? ¿A qué valores se refiere? Bueno, esta sería una acción. Ahí ya vamos sobre las acciones. Esta sería una acción. ¿Sí? Acá, así como nosotros dijimos, por ejemplo. ¿Sí? Inicialmente las cantidades de números positivos y negativos están en cero. Dice. Bueno, pero en algún momento, ¿qué pasa? En algún momento yo tengo que ingresar un número a la computadora, decirle 6. Eso es un dato de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer que en la pantalla aparezca escribir un número o ingrese un número. Y después iba a aparecer el puntero titilando y va a esperar que yo ingrese un valor. Entonces, cuando acá dice escribir, ingrese dos valores, quiere decir que en pantalla va a aparecer escrita esta leyenda. Esto ya es como más vamos de a poquito, pero esto sería que en pantalla aparezca ingrese dos valores. Entonces, un valor se lo va a ser asignado a esta variable X.
¿Sí? Entonces yo ingreso, por ejemplo, el 6 y ahora X va a tomar el valor 6. Y cuando ingreso el segundo valor, donde dice leer y, fíjate que en pantalla parece que no sucede nada, ¿sí? Pero en realidad lo que estoy haciendo es, yo esperando que por teclado alguien ingrese 2 números, 2 valores. Entonces la computadora va a tomar el primer valor y se lo va a asignar a una variable que en este caso es X, y el segundo valor, que supongamos que ingreso 10 o menos 10, ¿sí? Si estábamos hablando de enteros positivos y negativos, se lo va a ingresar, se va a tomar el valor Y. Entonces, no sé, con esos 2 valores los puedo comparar, los puedo sumar, puedo decir, a ver, bueno, uno es entero positivo y el otro es entero negativo, ¿sí? Hago un proceso. No sé qué haré con estos 2 valores que ingresé. ¿Y a los valores se los separa con un punto y coma adentro del mismo paréntesis o cómo? ¿Acá? Sí, ahí. No, Es un no, ejemplo no, nomás. porque a vos te va a aparecer así. A ver, espera, vamos a vos. En pantalla, a ver, ¿por qué me apareció? No quiero, a ver, voy a minimizar, ¿sí? Supongamos que esta es tu pantalla. Esto es lo que ve, a ver, anotar a ver qué quiero. Si me deja, vamos a hacer así. ¿Ven lo que pasa aquí? Que estoy en Sí, un profe. Word. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, a vos, si esta es tu pantalla, ¿sí? Vos simplemente estás diciendo, el usuario va a ver esto. Ingrese un valor. Esto es lo que vos estás diciendo. Con esta acción, escribir 2 valores, ingrese 2 valores, ¿sí? Con esta acción, vos lo que estás diciendo es que en pantalla se visualice así. Ingrese 2 valores. 2 valores. Y acá va a estar el puntero titilando, así. ¿Sí? Entonces vos vas a ingresar un valor. Entonces, ¿qué pasa? Sobre la pantalla va a aparecer escrito esto, por eso dice escribir, que eso es una acción. Una acción es escribir, ingrese 2 valores. ¿Sí? Otra acción, fíjate que se encuentra en otra línea, dice leer X. En algún momento el usuario va a ingresar un valor, supongamos 5. Entonces, en la segunda línea, ¿qué pasa? Ahora, acá está, y porque está en blanco, déjenme cambiar el color. Entonces, ahora, X tiene el valor 5. ¿Sí? Y luego, en pantalla, va a estar otra vez el puntero titilando, así, porque está esperando un segundo valor. ¿Sí? Y ahora ingreso, por ejemplo, el valor 3. Y cuando ingreso yo, usuario, el valor 3, ¿qué pasa? Quiere decir que en esta segunda acción, lo que está sucediendo es que a la variable y
le asigna el valor 3. ¿Sí? Y después yo puedo poner una acción más abajo que diga sumar X más Y. Y una cuarta acción que diga escribir, mostrar X más Y. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Mostrar o escribir, ¿sí? ¿Qué me va a aparecer entonces aquí abajo en pantalla? Es decir, yo acá estoy haciendo un proceso de lectura y después de sumar. Vamos a verlo con un ejemplo, por eso quiero avanzar. Entonces después abajo, a mí acá me va a aparecer 8. Porque yo después tengo una acción al final que diga escribir X más Y. ¿Sí? Es decir, la suma de estos dos valores. Y ahí tengo una leyenda, dos datos de entrada y un dato de salida, que es la suma de los dos datos de entrada. Profe, ¿Se entiende? profe, ¿me Sí, profe, gracias. Bueno, avancemos para ver el ejemplo. Avancemos para ver el ejemplo. ¿Sí? Que me Profe, parece alguien muy le quiere hablar, interesante. pero no se le escucha. Bueno, sí, escucho mientras tratamos de... ¿Sí? ¿Escucho? ¿Me escucha, profe? Sí, Y no escucho. escribo. No, escucho, Entonces, decime. a los dos valores no se les separa ni con un punto ni con un coma, o sea, separados, ¿no? En este momento no estamos hablando de ustedes están hablando de sintaxis. No estamos hablando de sintaxis, estamos hablando de algoritmia. La algoritmia sí tiene sus reglas, pero las reglas son básicas. Entonces, en este momento no estamos hablando de sintaxis de un lenguaje de programación. Ustedes ya están yendo, me parece que estamos avanzando. Sé que muchos de ustedes saben programar, pero esto es básico. Estamos hablando de pseudocódigo, ¿sí? En este caso, las reglas son mínimas, es decir, estamos usando un lenguaje muy parecido al que nosotros utilizamos cuando nos comunicamos, ¿sí? Cuando yo hablo de codificación, sí. Si separo con coma, con punto y coma, con dos puntos, si es con punto y coma y yo puse coma, puse dos puntos o puse espacio, no va a funcionar, me va a dar error. Ahí sí tengo reglas muy establecidas y sí o sí las debo cumplir porque si no la computadora no va a entender qué acción le estoy indicando. Pero aquí estamos hablando de algoritmia. Bueno, entonces, hay cosas que quiero que sepan porque se les va a preguntar. ¿Qué pasa? Entonces, el lenguaje, esto es muy importante. Tenemos, antes, ¿qué pasa? Cuando nosotros, el programa obtenido va a ser cuando va a ser este programa, ¿sí? Cuando está en un lenguaje, es comprensible para la máquina, ¿sí? Y ello incluye etapas, una etapa que se llama compilación, ¿sí? Entonces, la codificación original acá dice se realizó en un papel previo a la compilación y, bueno, por supuesto que tendremos que transcribirla en el lenguaje que corresponda. Entonces, antes de compilar el programa, ¿cómo se denomina? Antes de compilar. Programa fuente. Muy bien. El programa fuente es un programa entendible por ¿quién? Por el Por el programador. Comprensible por el programador. Esto tienen que saber. Entonces, yo realizo el algoritmo, lo codifico. ¿Y qué obtengo? Un programa fuente. ¿Sí? Este es el programa fuente, un programa en Pascal, en Java, en Visual, en lo que ustedes quieran realizar. ¿Qué pasa? Una vez que he compilado o interpretado el programa, ¿cómo se denomina el programa? Ejecutable. Entonces, el programa es ejecutable cuando lo comprende ¿quién? La máquina. La máquina, cuando la PC puede realizar las acciones. Entonces,
yo genero un programa fuente en un lenguaje de programación. ¿Sí? Luego lo compilo, este término lo tiene que estar, es importante, luego lo compilo y... ¿Puede repetir eso último, profe? Se sí. trabó. Entonces, ¿cómo es el tema? Nosotros hacemos un algoritmo que es la solución a un problema en un lenguaje parecido al que estamos acostumbrados a usar. ¿Sí? Estamos utilizando pseudocódigo en este caso. ¿Sí? Utilizando pseudocódigo. ¿Se entiende? Entonces, después lo codifico y obtengo un programa, elijo un lenguaje de programación, respetando todas esas reglas. ¿Qué sucede? Obtengo un programa, ¿cómo se llama? Fuente. Fuente. Obtengo un programa fuente. Entonces, cuando lo escribo en la máquina, ese programa fuente no lo entiende la máquina. ¿Sí? Ese programa fuente está en un lenguaje de programación. Yo lo debo compilar para obtener un programa ejecutable y sea comprensible por la computadora. ¿Sí? Lo debo compilar, en ese momento la computadora interpreta. ¿Cómo lo interpreta? Porque lo pasa a su lenguaje, al lenguaje de máquina, al lenguaje binario, como decíamos hoy, de ceros y unos. Entonces lo puede interpretar y lo puede ejecutar. Profe, Sí. ¿la computadora hace eso automáticamente o yo Claro. lo tengo que ir traduciendo? No, sí, yo le digo compilar. Hay una acción que es compilar. Digamos, que cada lenguaje de programación tiene su compilador. ¿Sí? Después, o sea, digamos, hoy en día hay muchos programas que yo voy escribiendo y yo ya puedo ir ejecutándolo. ¿Sí? ¿Estamos? Puedo ir escribiendo en la máquina y voy probando. Hago 2 o 3 líneas y pruebo. ¿Sí? Pero ese proceso de todas formas se realiza internamente, pero se realiza. Entonces, al obtener un ejecutable, entonces, sepan esta diferencia. ¿Sí? Cuando yo hablo, no es lo mismo el programa fuente que el programa ejecutable. ¿Sí? A veces es hasta imperceptible por el mismo programador de acuerdo al lenguaje de programación. Prueba y depuración. Entonces, de todos estos pasos, ¿se acuerdan? ¿Qué es la prueba? Vamos, para que no se pierdan, estábamos hablando de cuáles eran los pasos acá de solución de problema, ¿sí? Hablamos de definición del problema, diseño y codificación. Y ahora estamos prueba y depuración. ¿Sí? Bueno, porque, a ver, entonces, rapidito. Entonces, una vez que obtuvimos el programa ejecutable, este tiene que ser sometido a datos de entrada, ¿sí? Y ver que no existan errores. Muy bien. La documentación, como ya les habíamos hablado, que puede ser documentación interna y externa. Cuando están interna ponemos comentarios dentro de la misma codificación entre llaves. O la documentación externa, que es realizar diagramas de flujo, presentar las pantallas, etc. Que es el manual que yo le entrego junto con el programa a mi usuario. Bueno, ¿qué es un algoritmo? No hay una sola definición de algoritmo. Ya hemos hablado. Es una fórmula para resolver un problema. Dice, es un conjunto de acciones, ¿sí? O una secuencia de operaciones que se ejecutan en un determinado orden y resuelven un problema. Una metodología. Sería. ¿Cómo? Una metodología sería. Un algoritmo no es una metodología. El algoritmo es un conjunto de acciones.
o es una fórmula, ¿sí? O es un método, pero acuérdense detallado, es decir, donde yo pongo el paso a paso. ¿Qué cosas debe tener, qué características debe tener un algoritmo? Un algoritmo debe ser finito, es decir, debe terminar en algún momento y me debe proveer una salida, ¿sí? ¿Qué otras cosas tengo que decir un algoritmo? Si yo ese algoritmo lo ejecuto n veces, muchas veces, siempre me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Porque yo tengo un conjunto de acciones, ¿sí? Siempre me debe dar el mismo resultado. Entonces, acá habla pasos para resolver un algoritmo, cómo construir una casa. Entonces, yo puedo poner esos datos, puedo hablar de datos, esas acciones que sean más simples o complejas. ¿Cuál es el problema? Construir una casa. Entonces, acciones, diseñar planos, comprar materiales. Fíjense, acá ya vamos hablando. Acuérdense que cuando hablo de acciones, tiene que ser en infinitivo. Diseñar, comprar, realizar los cimientos, construir las paredes, terminar los detalles. Dice, entonces nosotros acá, ¿cuántos pasos usamos para resolver este problema? Usamos en este caso 6 pasos, ¿sí? Si yo en un algoritmo, si lo vuelvo a repetir a estos pasos, el resultado final siempre debería ser el mismo, ¿sí? Y no olvidar que cuando hablamos de cada acción, que antes no lo habíamos dicho, ahora sí, cuando hablamos de cada uno de esos pasos, tienen que estar escritos como verbos en infinitivos. Diseñar, comprar, realizar, construir. Entonces, una acción. ¿Qué es una acción? Es un acontecimiento producido por un actor que tiene un tiempo finito y produce un resultado, es decir, produce una transformación. Entonces, yo tengo un estado inicial, tengo la acción y luego un estado final. El estado inicial tiene que ser distinto al estado final. Veamos un ejemplo. Nuevamente, acá habla de las acciones que pueden ser más simples o complejas. Si nosotros hablamos de acciones complejas, siempre podemos ir, como hoy hablábamos del kiosco, ¿sí? Algunos hablaban y tal vez en elementos dijeron, ustedes hablaron más en detalle de qué había. Yo dije, por ejemplo, solo estantería y heladera. Tal vez algunos de ustedes pensaron, en un kiosco también hay una virome, también puede haber, ¿qué otras? No sé, papeles, un escritorio. Y tal vez alguien no fue tan en detalle, habló de cosas más generales. Entonces, en cuanto a las acciones también. Las acciones pueden ser simples, es decir, no las puedo hacer más pequeñas, sino que si yo digo, por ejemplo, no sé, construir aquí, fíjense, miren estas acciones. Construir las paredes. ¿Esta qué les parece a ustedes? ¿Esta debe ser una acción simple o una acción compleja? Una acción compleja. Compleja, muy bien, porque yo la puedo subdividir en una serie de acciones. Construir las paredes podría ser, bueno, primero poner un ladrillo, preparar, no sé, preparar la mezcla, poner otro ladrillo, y inclusive, y en preparar la mezcla, ya también puede ser esa una acción compleja, ¿no es cierto? Porque para preparar la mezcla tengo que realizar una serie de acciones. ¿Sí? Tomar no sé, tomar el agua, la arena y el mezclar, ¿sí? Entonces, subdivido en acciones más sencillas que se pueden realizar
directamente y que no tienen complejidad. Entonces es un poco lo que aquí explica. Lo importante también es decir que cuando se realiza una acción, cuando se produce una transformación, si yo digo aquí, construir paredes, ¿cuál sería mi estado inicial y mi estado final luego de la acción? Mi estado inicial sería, por decir, ¿no es cierto?, la casa con dos paredes, o con dos paredes. Después de construir las paredes, o la casa sin paredes, sería acá. ¿Sí? Porque tengo solo los cimientos. Entonces acá sería construcción sin paredes. Ese sería mi estado inicial. Luego de la acción voy a tener un estado final. ¿Qué pasa? Ahora la casa, ¿cuál sería el estado final? El estado. Ahí ya no va más un verbo en infinitivo. ¿Cómo? ¿Paredes construidas? Claro, o la casa con paredes. Porque acuérdense que estábamos hablando de la construcción de una casa. ¿Sí? O paredes construidas. ¿Sí? O cimientos con paredes. ¿Está? Pero hubo una modificación. ¿Está? Por eso sabemos que es una acción. Por eso aquí, cuando hablamos de la definición, dice que tiene que haber una transformación. Se verifica un cambio. Bueno, y ahora hablamos de los estados. Es decir, dice, para darme cuenta si se produjo una acción, verifico si hubo una transformación sobre los elementos. Y para saber si esa transformación se produjo, tengo que ver el estado, que era lo que decíamos recién. Entonces, existen dos estados, el inicial y el final. Entonces, veo qué estado inicial tengo, observo el elemento, a ver qué pasa, realizo la acción, aquí en el medio. O sea, lo comprobás antes y después de dicha acción realizada. Claro, el decir. elemento, exactamente. Y verificando el también elemento, el dato, ¿sí? Entonces, aquí realizo la acción. ¿Sí? Lo que Aquí sería el estado intermedio. No, aquí realizo la acción. Ahora, yo puedo verificar qué pasa con el elemento no solo antes y cuando termino la acción. ¿Sí? Porque el estado final sería cuando termino la acción. Yo puedo verificar estados intermedios de los elementos de los datos. Entonces, por ejemplo, bueno, pared construida 1 metro. Estoy en un estado intermedio porque todavía no se terminó de construir la pared. Ese sería un estado intermedio. ¿Sí? Es decir, miro cómo está la pared. Si estamos hablando de construir una pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo puedo observar el elemento en cualquier instante. Mientras se va realizando el estado inicial, sería antes de realizar la acción, el estado final, cuando terminé de realizar la acción, pero puedo también verificar estados intermedios, que son en cualquier instante, entre el inicio y antes de finalizar. Muy bien. Y bueno, y vamos a ver el ejemplo, porque sobre esto también, más allá de que tienen los videos, el primer video tiene un ejemplo muy en detalle. Bueno, entonces, repetimos que esto es lo que tienen que ustedes saber. Que un algoritmo debe ser definido. ¿Qué significa esto? Que si se ejecuta más de una vez, siempre se obtiene el mismo resultado. Un algoritmo siempre tiene un orden.
siempre tiene un orden. Primero una cosa, luego otra, ¿sí? No es lo mismo si yo modifico el orden de las acciones, voy a obtener un resultado diferente. Y el algoritmo debe ser finito, es decir, debe terminar. En algún momento se debe terminar la acción, ¿eh? O el conjunto de acciones determinadas en ella. ¿Está? Entonces, esa característica como el Padre Nuestro. Bueno, vamos a ver entonces ahora un ejemplo. Bueno, en el PowerPoint que tienen al lado, ¿sí? Profe, Sí, ¿y como los algoritmos tienen que ser tan detallados como el programa que creemos? exacto. O sea que, por ejemplo, tenemos que describir cuando agregamos, cuando preparamos la mezcla y todo eso. Exacto, exactamente. No te tenés que olvidar ningún paso. Bueno, miren, por ejemplo, a ver, acá vemos, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo y después algo que tenemos que completar para terminar. Entonces dice, acá ¿cuál va a ser nuestra acción principal? Hacer una torta. ¿Sí? Elementos. Los elementos son los ingredientes, el molde, los utensilios, el horno y la batidora. Fíjense que nosotros aquí tenemos las acciones. Acción 1, acción 2 y acción 3. Tenemos 3 acciones, ¿sí? Y vamos a definir cuáles son esas acciones. Las acciones son amasar los ingredientes, es decir, yo tengo los ingredientes. Las acciones son amasar ingredientes, dejar descansar la masa, hornear la masa. ¿Sí? ¿Y qué tengo como salida? Cuando termino de hornear la masa, tengo la torta. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo estamos seguros que estas son acciones? ¿Por qué? Porque debemos verificar que el estado inicial sea diferente del estado final después de cada acción. Nosotros vamos a tener, esta acción es hacer la torta, entonces vamos a tener un estado inicial y un estado final. Fíjense aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Pero como tenemos dentro de esta acción, nosotros, esta acción principal que era hacer la torta, nosotros la subdividimos en acciones más sencillas. Entonces vemos estados intermedios. Es decir, hago una acción y verifico. Acción 1. Antes de realizar esa acción, yo tengo los ingredientes separados, los utensilios y elementos sin usar. Realizo la acción, amasar ingredientes. ¿Hubo algunas modificaciones sobre estos elementos luego de amasar los ingredientes? Se mezclaron. Se mezclaron. Entonces, el estado final de esta acción, ¿sí? Que yo estoy llamando estado 1, por eso digo estado intermedio, pero es estado 1 porque este sería el estado 0, digamos, este sería el estado 0, ¿sí? Son los ingredientes mezclados y algunos utensilios usados. Realizo la acción 2, dejar descansar la masa. Acá tenía los ingredientes mezclados y los utensilios usados. ¿Esto será una acción? ¿Se modificó algo después de dejar descansar la masa? Incrementó su volumen. Exactamente, entonces, acá sería, yo en vez de masa descansada, podría decir, la masa incrementó su volumen y sigo teniendo utensilios usados. Entonces, algo se modificó, ¿sí?
los utensilios son los mismos usados, pero la masa sí aumentó su volumen, o masa descansada, como dice aquí. Entonces tengo el estado intermedio 2. Realizo la tercera acción, que es hornear. ¿Algo se modificó de estos elementos? Es decir, acá hay masa descansada y utensilios usados. ¿Qué pasó? Ahora ya la masa no está descansada, sino ¿cómo está? Cocinada. Horneada. Horneada. Está siendo elaborada. Horneada. Muy Está bien. llegando Y no al está producto dentro final. quemada. Perfecto, como ustedes lo quieran mencionar, pero hubo una modificación, ¿no es cierto? Es distinto esto que esto. Ingredientes o masa, acá hubo modificaciones. Y tal vez hay más utensilios usados, porque ya, además está el molde usado, acá tal vez estaba solo la batidora o no sé, etc. ¿Se entiende? Pero tengo un estado final, entonces. Siempre, después de cada acción, tengo que verificar que haya modificaciones sobre los elementos, porque si no, no es una acción. Profe, Sí. contaría que tipo, en el estado inicial básicamente están separados los ingredientes y en el último están unidos. Eso sería como la Están diferencia. unidos y no solo eso, solo Horneados. eso y horneados. Exactamente, pero básicamente es eso. Ya en la acción 2 ya están unidos. Acá están unidos, pero acá están Sí, horneados. por eso Por eso, digo que pero así si se yo- detecta que es una acción si está el estado inicial diferente al final. tienen que ser diferentes, pero no te olvides que Exacto. por cada acción tiene que haber modificaciones Exacto. dentro de los elementos. Y fíjate como vos viste que apuntaste. Los elementos están unidos, pero si yo no ponía esta acción, hornear, iban a estar unidos y nunca iba a poder comer la torta. Sí, obviamente iba a estar ¿No es incomible. cierto? Claro, pero para el ejemplo da que me faltó una acción. Uno Sí, da sí, por entiendo. descontado que eso se va a realizar, pero yo tengo que cambiar mi pensamiento y llevar las acciones al detalle, a lo más simple posible. Bueno, entonces a ver, Súper. hacemos un ejercicio rapidito y quedan en el video otras para que ustedes vean. Vamos a avanzar. Acá, a ver, hacemos un ejercicio. Dice, ejercicio de acciones. Para comprar un mueble, los clientes deben realizar un pedido, ¿sí? En el local comercial. El cliente compra el mueble y el vendedor verifica el stock. Luego se registra el formulario con los datos del cliente y abona el precio total del mueble. Finalmente se acuerda el día de entrega del mueble y se le entrega la factura al cliente. Esto sería un poco lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Ahora vamos a esto intentar escribirlo como un algoritmo. ¿Está? Básicamente es la compra de un mueble. ¿Sí? Yo definí aquí tenemos elementos, tenemos relaciones, ¿está? Tenemos los datos de entrada, cuando el cliente llega, dice que necesita, cuando abona, ¿está? Y la salida, la factura al cliente y la entrega del mueble. Bueno, ahora vamos a eso tratar de escribirlo como una acción, en formato de algoritmo. Acá hay algo más, faltó borrar. Bueno, entonces, ahora vamos a poner texto. Acción principal. ¿Qué nombre le podemos dar acá a la acción principal? Comprar el mueble. Muy bien. Comprar mueble. Bueno, elementos. Dice stock. Formulario. Dinero, factura y mueble. Algo me falta. ¿Qué más? El formulario. Muy bien, formulario.
formulario. Estado inicial. Acá están las acciones, ¿no? ¿Ven las acciones? Vamos a... Sí. Elegir. Vamos a señalar las acciones para que... No quiero texto. Acá quiero una línea. Bueno, tenemos la acción 1, la acción 2, acción 3, acción 4. ¿Sí? Y tenemos estados donde tenemos el estado inicial y el estado final. Pero tenemos estados intermedios después de cada acción. Entonces, la acción 1 es verificar el stock. ¿Sí? Mi estado inicial sería el stock sin verificar, el formulario vacío, dinero lo tiene el cliente, la factura sin emitir y la fecha de entrega. Acción 1, verificar stock. Stock verificado. Muy bien, acá sería stock verificado. Muy bien. Acción 2, completar formulario con datos del cliente. ¿Hubo alguna modificación en el estado después de completar el formulario? Sí, formulario Sí, el completo. formulario completo. Entonces esta es una acción. ¿Sí? ¿Cuál sería el nombre de la acción 3? Sí. Vemos que la modificación, fíjense, stock verificado el mismo, formulario completo, dinero en el cliente, dinero en la empresa. Factura Ahora sin sería un Pago del mueble. Entonces, esta es una acción, ¿cómo se escribe? Sería la transferencia. ¿Cobrar el precio del mueble? Claro, Una transferencia. pagar. Claro, sería una Pagar, sí. transferencia ¿Sí? que hace la persona que compra el transferir mueble a la empresa. Stock pagado. Stock pagado. Mueble pagado, no. Mueble. Es una Bueno, acción, mueble. chicos, es una acción. Entonces sería pagar mueble. Pagar mueble. ¿Les parece? Es una acción, ¿eh? Puede ser pagar Se conjuga mueble. recién en el estado sería. ¿Cómo? Se conjugaría en el estado. Claro, porque acá dice dinero lo tiene el cliente y ahora ya lo tiene la empresa. Sí. Entonces ahí yo verifico cuál es la acción que se realizó. Pero como es una acción, va en infinitivo. ¿Eh? Sí. Entonces, esta acción produjo el cambio del estado en el dinero. En la empresa, dinero en el cliente. Ahí verifico que realmente se produjo esa acción. Bueno, la acción 4 es emitir la factura. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde se produjo el cambio? Factura sin emitir, factura emitida. ¿Sí? Bueno, acción 4, acordar entrega. Entonces, ¿cuál sería el estado final? Mueble entregado. Verificado. La entrega del mueble. Formulario completo, Adquisición de dinero mueble. cliente. No. Mueble comprado. Mueble entregado. Mueble adquirido, sí. Fecha de entrega Mueble entregado. acordada. No, sería Fecha de todo entrega acordada. Eso. Fecha exactamente. Sería stock verificado, formulario completo, dinero en cliente, factura emitida y fecha de entrega acordada. ¿Por qué dice dinero en cliente, profe? ¿Cómo? ¿Por qué dice dinero en cliente? Perdón. Esto está mal. Hay que Profe. dar. Esto está mal. Es dinero en empresa. ¿Eh? El estado, o sea, el estado porque no se produjo cuando emito la factura, no cambia este estado. ¿Sí? No, esto no lo acaba dinero en empresa. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Profesora? Sí, profe. Sí. profe.
yo encaré este ejercicio desde vender muebles. ¿Está bien o no? Sí, puede ser, bueno, desde el punto de vista del... ¿Está bien? Yo lo miro desde yo comprador o vos mirás desde vendedor. Sí, porque vio que la acción 1, por ejemplo, dice verificar stock y la acción 4, emitir factura. Por eso yo lo encaré desde vender muebles. Ajá, bueno, está bien, está bien. También puede ser. También puede ser. Bueno, entonces, con esto podemos decir que no hay soluciones únicas para el desarrollo de un programa o un algoritmo. Las soluciones no son únicas. Ustedes fueron dando diferentes tipos de... Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, ahí está. Entonces, ustedes han propuesto diferentes tipos de soluciones en algunos casos, ¿sí? Y siempre y cuando cumplan con el objetivo, está perfecto. Muy bien, entonces, nos vamos a encontrar la semana que viene. Repasen, miren los videos. Hay otro ejercicio más en el video que está en el taller. Y estudien y nos veremos para el taller De avance. de avance. El taller de avance. Muchas gracias. Bueno, los dejo y nos vemos. No se olviden el DNI, la cámara y activar sus micrófonos para poder rendir. Muy bien, Disculpe, chicos. profe, Sí. tengo una duda. ¿Cuál es la modalidad del taller de avance? Va a ser ¿Es un escrito cuestionario. o Un cuestionario. cuestionario? Así, cuestionario así como hacen las lecciones, Sí. de esa Ah, manera. bien. Similar. Gracias. Bueno, no como esta, sino como las Ah, anteriores. ¿Sí? bien. ¿Cuánto va a durar?